todas y a todos. Es un placer daros la bienvenida a este espacio, jornada técnica, dentro de la Asamblea de AUPES, que hemos concebido pues, como un tiempo para la reflexión compartida, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de sentido en torno al papel de la cultura en nuestros territorios. Hoy nos reúne una pregunta de fondo, como bien se ha comentado también anteriormente: ¿qué valor social tiene la cultura cuando se piensa desde la comunidad, desde lo cotidiano y desde la responsabilidad pública? Y sobre todo, ¿cómo sostenemos esa cultura en contextos rurales, diversos y en red, como los que habitamos desde las universidades populares? Como ha dicho nuestro presidente, Miguel, en su intervención, en un momento en el que lo cultural corre riesgo de convertirse en programación o consumo, esta jornada propone detenerse y mirar más hondo. Desde las universidades populares y desde múltiples experiencias del territorio, entendemos la cultura como… ¿Suena mucho esto? Mucho ruido. ¿Está bien? Sí. Entendemos la cultura como una herramienta pues, que también genera vínculos, que fortalece la identidad, que activa la participación y que contribuye al equilibrio territorial. Por tanto, esta jornada pues, quiere poner nombre, voz y sentido a ese valor social de la cultura, con los objetivos de reflexionar sobre la cultura como herramienta de cohesión social, visibilizar experiencias reales desde el territorio, conectar pensamiento contemporáneo con práctica local y reforzar el papel de las universidades populares como agentes culturales clave. Para abrir esta jornada contamos hoy con la participación de Azucena Clet, que la tengo aquí a mi verita. Muchas gracias por haber acudido a la cita, Azucena. Ella forma parte del equipo de Intermedia en Matadero Madrid. Lleva casi 2 décadas apoyando la cultura y la investigación desde el sector público y desarrollando proyectos participativos con cientos de iniciativas vecinales. Intermedia es un referente en el desarrollo de prácticas de mediación cultural, investigación y producción colaborativa, generando proyectos que conectan creación contemporánea, ciudadanía y territorio desde una perspectiva crítica y participativa. Y Azucena ha trabajado en el diseño y gestión de iniciativas que articulan instituciones culturales y comunidades, impulsando procesos donde la cultura no es solo programación, sino espacio de encuentro, aprendizaje y transformación social. Ella nos ha preparado una ponencia, una intervención, La cultura que sostiene el territorio, y creo que es una propuesta que nos va a ayudar a ampliar marcos y a repensar nuestras prácticas. Muchas gracias, Azucena. Compartimos micro mejor. ¿Qué ha pasado? Que se han acoplado los 2 micros. Ya, pues no pasa nada. Nada. Bueno, disculpad el estruendo. Era para captar la atención. Está todo calculado. Bueno, muchísimas gracias a UPEX. No voy a ahondar en todos los nombres porque sois muchos, no sería capaz de recordarlo. Y, por supuesto, a la Universidad Popular de Talarrubias. Ha sido para mí, la verdad, siempre que te invitan a dar una ponencia, una conferencia, es muy difícil poder ajustar lo que uno quiere compartir o puede compartir, tiene capacidad, con un mínimo de trabajo de campo, ¿no? De dónde va a hablar y qué capacidad de diálogo puede haber, ¿no? Entre la propuesta que uno trae y lo que el tejido o el auditorio ya tiene en su haber, en su conocimiento y en sus prácticas. Así que, nada, ayer hice como una suerte de investigación express, porque además la invitación así la hemos compartido, me ha llegado con una semana de antelación, y ayer hice una suerte de trabajo de campo muy concreto en el viaje en coche que pudimos compartir con Marta. Muchas gracias por la conversación y por la noche con sus compañeros. Y bueno, lo primero que quiero compartir es el reconocimiento a la estructura institucional y a su arraigo en el tejido de las universidades populares. La verdad que para mí ha sido una sorpresa esta suerte, o sea, creo que es un fenómeno muy específico de Extremadura. Me comentaron también que había en el ámbito nacional otras experiencias importantes como Canarias, ¿no? Yo creo que Canarias principalmente. Castilla-La Mancha, pero bueno, para mi investigación en el ámbito de la cultura, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que el sector de la cultura es tan amplio que hablar de sector a veces es como no decir nada, y cada uno, pues, su perspectiva comunitaria, territorio, participación, incluso desde algo tan específico, luego hay muchas experiencias, capas y
y no es fácil conocerlas todas, y ha sido para mí un aprendizaje express muy importante. Entonces, bueno, siento que la conversación de hoy forma parte de una conversación. Me ha alegrado que los tiempos se me vincularan al banco de experiencias, porque yo creo que la experiencia que vengo a traer de Intermedia de Matadero Madrid va a dialogar muy bien primero con esta idea de conversación de 6 experiencias concretas y también de las prácticas que se desarrollan en los proyectos que habéis invitado. Me ponéis, yo creo, si podéis, el PowerPoint o el PDF. Bueno, tengo un poco el encargo de ir un poquito más rápido de lo pensado para intentar ajustarnos a los tiempos. Y me gusta recientemente empezar las intervenciones con estas 2 citas que considero preciosas y que, bueno, trabajo con ellas mucho en Intermedia de Matadero Madrid y me las he traído últimamente a casi todas mis conferencias. Esta idea tan bonita de Marlene Ramírez Cancio, del cambio cultural como último ensayo para el cambio político, ¿no? o el cambio social, o dicho de otro modo, el cambio político como manifestación de los cambios culturales que ya se han sucedido. Y luego otra de Nora Sternfeld, que habla de pensar el comisariado, la mediación y la gestión cultural como una práctica que consiste en poder hacer y cambiar algo, en poder intervenir en la realidad, ¿no? y cambiar parte de la realidad. Esta cita de Marlene creo que es importante para pensar esta pregunta, ¿no? de cómo la cultura sostiene el territorio, ¿no? Digamos que cualquier cambio social o cualquier cambio generacional, cualquier cambio político, solo va a tener cierta capacidad de asentarse si antes se han producido cambios previos, por un lado, y por otro lado suele ser el ámbito de la cultura donde se dan espacios de ensayo, de negociación, de aprendizaje en el propio territorio que luego son capaces de permear en las instituciones, ¿no? o en las maneras de habitar el territorio. La cita de Nora Sternfeld me gusta también mucho porque expande la noción de la cultura más allá de los paradigmas transdisciplinares, ¿no? escénicas, exposiciones, artes visuales, desde la noción de la producción, ¿no? Habla un poco de pasar del paradigma del espectador al paradigma del coproductor de cultura, ¿no? y entender cómo el público en el momento presente es una agencia que va mucho más allá de alguien que viene a ver. Creo que de hecho esto, solo lo que he podido ver en la Universidad Popular, está presente, ¿no? La capacidad que se tiene de proponer contenidos, de esos contenidos que estén arraigados al territorio, arraigados a la memoria de la ciudadanía, a las prácticas y a los proyectos que se desean desarrollar, que muchas veces desbordan en la noción de lo feo o lo bonito, de lo pertinente, y su pertinencia está en ser capaz de desarrollarlo entre ciudadanía e institución cultural. Desde Intermediae siempre digo esto y en este foro lo subrayo especialmente, no creo que seamos un ejemplo concreto de nada, sí que es cierto que hemos desarrollado una práctica cultural que ayuda a pensar cómo se puede trabajar de una manera innovadora en cultura, como ya se está desarrollando en muchos entornos y en muchos territorios. Hemos tenido la suerte de poder desarrollar estas prácticas en un gran complejo cultural como es Matadero Madrid, ahora os voy a poner una imagen, y eso nos ha dado mucha capacidad de resonancia. Pero en cuanto a la calidad de los proyectos, ¿no? y la profundidad de los procesos que llevamos a cabo, podrían igualarse probablemente a muchos de los proyectos que se desarrollan en este propio territorio. Sí que es cierto que tener el apoyo institucional o ser una propia institución nos ha dado capacidad de gestionar recursos, de documentar y de dar visibilidad. También nos ha obligado, y esto lo subrayo siempre, a trabajar o aprender a trabajar desde la contradicción y aprender a trabajar desde la paradoja, ¿no? Ningún espacio de trabajo es siempre amable o es siempre afín o todo juega siempre a favor. Están las dificultades de contratación de la administración pública, la presión que viene por parte del tejido ciudadano y los activismos y las injusticias a las que se enfrenta el propio territorio o la urgencia social a la que se enfrenta el propio territorio, que también permea a las personas que estamos en las instituciones, a las que se intenta siempre dar respuesta, ¿no? Siempre desde la cultura tratamos de dialogar con la urgencia del territorio y muchas veces no se puede. Un ejemplo muy paradigmático de ello es, por ejemplo, un proyecto reciente en el que estamos trabajando que trata de repensar el imaginario de la vivienda desde proyectos culturales de la investigación. La vivienda es actualmente un problema en la ciudad de Madrid y en las grandes urbes que desborda completamente la realidad de las personas. Desde el ámbito de la cultura jamás va a poderse incidir en las políticas de vivienda de una ciudad,
pero sí se puede recoger esa problemática, pensar si existen líneas de fuga del debate, pensar si existen también formas de trabajar con la gente que está trabajando en el ámbito de los activismos, y hay que aprender a trabajar un poco en esa paradoja, ¿no? Siempre desde la práctica de la esperanza y también sabiendo que se trabaja desde lo posible, ¿no? Y más cuando uno está en el ámbito institucional. El paradigma de trabajo en el que trabajamos, como bien has señalado tú muy someramente, tiene que ver con distinguir entre la participación y la colaboración. Hubo un momento, se empezó a hablar como entre el 2008 y el 2012 del giro educativo, ¿no? Hubo un momento en el que en las artes y en el ámbito de la cultura se pasó a hablar de un paradigma en el que el público podía llegar, participar en procesos que transformaran su vida y que le dieran ciertas herramientas para luego replicar en otros entornos. Y llegó un momento siguiente en el que se empezó a trabajar desde el paradigma de la colaboración, que tiene que ver con ser capaces de codiseñar proyectos juntos, ¿no? Digamos que Carmen Mors, que es una teórica bastante relevante de este ámbito y de cómo trabajar con el territorio, hablaba mucho de esta distinción. El paradigma participativo tiene que ver con cómo una parte de la institución diseña un proyecto y el público llega y participa. No solo ve, sino participa, interactúa, puede devolver. El paradigma de lo colaborativo sería un siguiente paso en el que el público puede llegar, sentarse en una mesa de trabajo con un equipo institucional y codiseñar un proyecto juntos, que va a responder más al deseo y a las necesidades de esa comunidad. Y luego habría un siguiente nivel en el que la institución es capaz de recoger esa urgencia del territorio, ¿no? O esa necesidad a la que un colectivo concreto se enfrenta. Por poner un ejemplo muy básico, cuando durante la pandemia los centros culturales alojaron bancos de alimentos, ¿no? Eso sería tener capacidad de responder a la urgencia de un territorio. Ay, perdón. Sí, totalmente. Bueno, en los textos estos los he preparado un poco como notas que acompañaban la conversación, y ahora llegamos un poco a un momento en el que voy a romper con un vídeo visualmente, porque me gustaría un poco que fuerais, o sea, que pudierais acercaros al tipo de prácticas con el que trabajamos. Es un poco rápido el vídeo, trabajamos con materia muy sensible, con espacios muy participativos, y este vídeo es un poco celebratorio y festivo, pero bueno, creo que igualmente va a poder transmitir parte de lo que hacemos. Vale, pues gracias por el mimo y el aplauso. A ver, volvemos al PDF.
Bueno, creo que una de las cosas de la suerte que hemos tenido en Intermedia es que hemos podido navegar muy bien esta distinción entre, bueno, voy a utilizar un lugar un poco común entre alta y baja cultura, ¿no? Estamos situados en un espacio de la envergadura que podéis ver en la foto. Somos una de las naves que está dentro. Además hay un teatro, hay un centro de danza, hay una cineteca, hay un centro de residencias artísticas, hay una parte pública, hay parte privada. Nosotros somos parte de los programas públicos y la vocación de Intermedia y el encargo era trabajar desde la perspectiva del territorio. O sea, nuestra primera misión fue empezar a trabajar con el entorno del barrio de Legazpi y Usera y Arganzuela, que son los distritos colindantes. Luego, desde una perspectiva comunitaria, hemos acabado trabajando en red con muchísimos otros distritos de la Ciudad de Madrid, pero esa perspectiva del territorio más cercano era muy relevante desde el principio. Matadero es un edificio patrimonial. Cuando se abrió en 2007 había una enorme expectativa por parte de la ciudadanía. Era un matadero, era industrial. La recuperación arquitectónica fue muy gradual, esto también es una cosa bonita y relevante. Lo primero que decidió fue abrirse una nave pequeñita, en la que nosotros trabajábamos. Las primeras imágenes que habéis visto son de la rehabilitación, para que fuera un punto de encuentro y de comunicación con los vecinos y empezar un poco a contar hacia dónde quería llegar hasta ser un proyecto con 7 instituciones, ¿no? Más o menos. Para que os hagáis una idea, estuvimos al menos un año y medio largo, 4 personas trabajando dentro. El primer proyecto que desarrollamos fue una fiesta de celebración de inauguración de Matadero Madrid codiseñada con los vecinos. Después de eso ya se inauguró el Teatro Español, después de eso se inauguró Cineteca y empezó a desplegarse un poco la capacidad que ahora mismo tiene Matadero. Y creo que es muy relevante eso de que hayamos podido desarrollar prácticas muy vinculadas a lo comunitario, muy vinculadas al deseo popular, con artistas internacionales o nacionales que siempre tienen una pregunta por cómo se trabaja con el tejido, pero que traen una experiencia y una trayectoria. Entonces, esta cosa entre cultura de proximidad y vanguardia, yo creo que ha sido algo como importante y que nos ha enriquecido, ¿no? Como un entorno muy transdisciplinar. Nada, 2 diapositivas o 3 rápidas para que os hagáis una idea de los proyectos que ahora mismo tenemos activos. Desde un banco de intercambio de semillas, que son todas variedades locales de la Comunidad de Madrid, Semillas Libres, que está conectada con la red de huertos urbanos, hasta un festival conectado con permacultura, el programa de viviendas y desarrollo urbano que os comenté antes, un programa de cine que conecta con procesos documentales de la ciudad. Bueno, pues bastante, o sea, ahora mismo podemos tener activos una media de 15, 20 proyectos, una cosa así. Pero los proyectos que quería comentaros son proyectos que justo han incidido mucho en esta idea de codiseño y de participación con la ciudadanía. En concreto, me gustaría compartir con vosotros 3 marcos de proyectos concretos, que son Green Vía y City Kitchen, Paisajes Urbanos e Imagina Madrid. Green Vía y City Kitchen, este es el tipo de materialidad en la que se formaban los proyectos. Se fundamentaron como espacios de encuentro entre ciudadanía y administración para diseñar mesas de codiseño de proyectos en el espacio público. Era un momento en torno a entre 2011 y 2016 en el que en la Ciudad de Madrid había como un gran deseo de poder trabajar mano a mano con la administración. La administración de Madrid es muy grande, no hay ese contacto tan directo que puede haber en territorios más pequeños. La administración se veía como algo muy lejano, pero que estaba compuesta con personas que sí que tenían un deseo real de colaborar con la ciudadanía. Y entonces desarrollamos 2 proyectos experimentales, Green Vía y City Kitchen, en las que se interpelaba a técnicos responsables municipales del Ayuntamiento de Madrid a trabajar mano a mano con iniciativas locales. El objetivo era estudiar espacios activos ciudadanos que se enfrentaban a determinados problemas y necesitaban la ayuda de la administración. Por ejemplo, la red de huertos urbanos necesitaba poder tener agua, o espacios autogestionados que necesitaban apoyo en la gestión de la gobernanza del lugar, de cuándo se cierra y cuándo se abre, porque hay grandes problemas sociales en la Ciudad de Madrid que no se podían resolver desde lo ciudadano. Y en el ayuntamiento había como necesidad de encontrar espacios de diálogo con la ciudadanía que no fueran de una negociación directa, o sea, que no fueran desde un marco de activismos clásicos en los que al técnico le confrontan a llevar a cabo una negociación que en muchas ocasiones no tenían capacidad de desarrollar. Se desarrolló un proyecto de un año con la metáfora, voy a pasar ahora de Green Vía a City Kitchen, Green Vía, perdón, de nuevo, es que
estos son los dos proyectos. Esta es la materialidad de la fotografía de City Kitchen. Y en concreto el segundo, de Green Vía City Kitchen, trabajaba con la idea del paradigma de una cocina para la ciudad. En vez de trabajar desde la imagen de un laboratorio, trabajaba desde la idea de una cocina, pensando que una cocina podía ser algo mucho más participativo, mucho más transversal, mucho más... Se amparaba un poco en esta retórica de los laboratorios ciudadanos, pero pensado para personas muy, muy a pie de calle. Y con este pequeño break voy a pasar, si os parece, al segundo vídeo de City Kitchen para que veáis un poco los testimonios de las personas que participaron. ¿Cómo? Técnicos y gente que está trabajando muy a fondo en la administración, con colectivos y participantes ciudadanos. Es una infraestructura para repensar qué política queremos en la ciudad, cómo queremos intervenir. Administrar lo público se debe hacer con una participación mucho más directa de la ciudadanía. Para construir espacio público y para construir ciudad es muy necesario que estemos todo el mundo juntos en un mismo espacio. Gestión de espacio público o cuidado de espacio público, ¿no? En los dos sentidos, tanto en cómo se usa como en cómo se cuida. Para el futuro es un proceso en el cual la gente de las administraciones, la gente de los colectivos, las redes de vecinos, tienen un espacio que es neutral en el cual pueden hablar y coordinar proyectos para llevarlos a cabo en un periodo dado. Creo que llevamos un año de conocernos, la administración y la ciudadanía, en la que ha sido una especie de laboratorio conjunto de aprendizaje, y ya es hora como de bajar a la tierra, de concretar. Yo creo que sería muy interesante enfocar City Kitchen alrededor de un problema real de la ciudad y tratar de resolverlo de forma compartida. Porque en cada uno de los temas que se tengan que hablar, gobernanza, gestión de residuos, saldrán todas las opciones y se van a notar que las necesidades para las que City Kitchen trabaja son reales, de verdad. Mucha gente de la administración y ciudadanos, incluso colectivos, que no creen ni siquiera en esa posibilidad de hacer juntos. Entonces, verían que es posible como un modelo a seguir que podría ser extrapolable, exportable. En ese caso, yo le pondría entonces el mismo empeño a realizar el proyecto, tanto como a comunicar el modelo. Claro, sí, la difusión. Que seamos capaces de admitir a gente nueva o gente que de una manera intermitente, que no tenga una continuidad total en el proyecto, pero que tampoco haga falta como volver a explicar la receta cada vez que la estamos haciendo. Necesitamos como organizar herramientas muy básicas para hacer realmente accesible como todo el proceso de trabajo. Faltan personas con responsabilidad política, ¿no? Que pueden decidir, tomar decisiones. Yo creo que el mundo académico ha estado muy poco presente. Yo sigo pensando un jurídico administrativo. Sí que podríamos ir pensando en otros departamentos del ayuntamiento que podrían incorporarse. No podemos hablar entre tres colectivos, el ayuntamiento y dos o tres más. Tiene que estar el ciudadano a pie implicado en este tipo de debates porque le afectan directamente. Llevamos todo un año haciendo que la cocina esté preparada para empezar a cocinar, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Haciendo que todo el mundo nos sintamos a gusto. ¿Crees que es el momento de decir, apostad por ello?
Pues volvemos a la presentación. Voy a concentrarme en manejar el ordenador y la presentación a la vez. Bueno, cuando me habéis oído decir en el vídeo el carácter especulativo del proceso, que es algo que suena muy… En aquel momento la palabra especulación estaba muy de moda en el ámbito artístico porque permitía pensar con cómo especular y crear futuros deseables y posibles. Me gusta ponerlo en valor porque creo que el arte o el espacio artístico dotó de un espacio experimental a técnicos de la administración y de la ciudadanía que, dotando de unas herramientas, de una capacidad de ensayo que otras áreas de la administración o otros espacios ciudadanos no son capaces de aportar, ¿no? Yo creo que el espacio artístico, el espacio para el pensamiento poético, el espacio para la creación nos permite situarnos a todos en otros lugares en los que poder disfrutar, de hecho, de crear y hacer cosas juntos. Este es un vídeo que se hizo al final, en uno de los últimos encuentros del proyecto, pero por solo describir la materialidad de alguno de los encuentros, por ejemplo, en el primer plato, que creo que lo llamamos porque era aperitivo, primer plato, segundo plato, postre, en el primer aperitivo, en el primer plato, hicimos un ejercicio en el que pusimos entre todos a técnicos de la administración municipal a describir proyectos ciudadanos y a contar a qué problemáticas se enfrentaban, y a ciudadanos, en concreto arquitectos del ámbito así un poco activista ciudadano, a describir grandes proyectos municipales y defenderlos, como por ejemplo la remodelación de la Puerta del Sol. Esos juegos especulares, claro, daban lugar a tener conversaciones que habitualmente en otros espacios de trabajo no pueden darse. Bueno, estos eran los carteles de difusión de las mesas. Bueno, pues nada, ideas clave, ¿no? Lo de iniciar mesas de trabajo mixtas, debatir sobre la economía de los proyectos, cómo pensar la intervención urbana de manera compartida y, sobre todo, el reconocimiento de las partes, ¿no? Y el reconocimiento del tejido. Creo que fue algo muy, muy importante. De ahí se dio el paso en los siguientes años a generar un equipo de trabajo entre técnicos de la administración municipal, el propio Intermediae y tejido ciudadano para desarrollar proyectos de arte público en el territorio. Entonces, si os parece, vemos un vídeo, no sé si estáis cansados del material audiovisual, ¿se sigue bien? ¿Se sigue bien? Pues si queréis, damos un poco el triple salto de cómo estos proyectos se materializaron en el territorio en los años siguientes. Es un ejemplo del primer piloto que desarrollamos en Tetuán. Ha sido la oportunidad que el Ayuntamiento ha dado a ciertos colectivos y artistas para tener una visión local de lo que puede mejorar el barrio. Yo creo que es un experimento. Intenta generar espacio público desde agentes culturales del propio barrio. Tetuán es un barrio muy heterogéneo, tanto en sus edificios, hay edificios nuevos junto a otros muy antiguos, altos junto con casitas de una planta. Y eso mismo hace que los espacios en los que se ha actuado son también muy variados. Se han desarrollado a lo largo del eje Marqués de Viana. Allí están concentradas varias medianeras, pintura de muros medianeros, dos plazas, que son la de Hierbabuena y Leopoldo de Luis, y un pequeño solarcito Lope de Ara. Pues el proyecto Paisaje Tetuán parte de una encomienda del área de las artes del Ayuntamiento de Madrid con un presupuesto bastante modesto y empezó con la red de agentes culturales de Tetuán. Después estos agentes involucraron a otros. Área de las artes, por otro lado, Junta de Distrito, que la verdad es que se han portado fenomenal, Intermediae, y luego un montón de colectivos del barrio, incluso también ha habido algunas reuniones de trabajo en las que han venido asociaciones de vecinos. Entonces, bueno, la idea era un poco eso, ¿no? Recoger las opiniones de todo el mundo para poder elaborar una cosa lo más consensuada, lo más ajustada también a una problemática local concreta del barrio. Y al ser también experimental, pues también ha tenido un poco sus fracasos, sus éxitos, ¿no? Ha sido un poco un ten con ten, que yo creo que también es lo más interesante, ¿no?
Creemos que esa es la forma en la que nos apetece hacer ciudad. Vivir los conflictos para que esos conflictos sean los que denoten de qué manera hay que actuar en la ciudad, no que esos conflictos hagan que no se actúe en la ciudad. Madrid está empezando a poner sus ojos sobre un barrio que ha estado por muchos años olvidado. Como vecinos también echamos de menos un planteamiento más ambicioso y que incluya temas sociales, temas de vivienda, temas de movilidad. Pues, sin embargo, a mí me ha parecido que se han conseguido unos resultados impresionantes. Y que ahora mismo el proyecto de Tetuán está en el momento más emocionante. Cómo darle continuidad, aprendiendo de los errores, solucionando o trabajando en los conflictos, aprendiendo también de las ventajas, pero aceptando también las críticas que vengan por parte de fuera, de dentro y tal. ¿Sí? Este es el camino. A lo mejor es un primer paso solo, pero desde luego es el camino. Vale, pues lo podemos dejar aquí. Volvemos al PDF y voy a intentar que nos habíamos comprometido a ajustar la charla. Bueno, este fue el primer piloto que salió del proceso previo de City Kitchen y Green Vía. Fue en el barrio de Tetuán. Entre el contexto de agentes se decidieron varias cosas. Por un lado, nosotros institucionalmente decidimos poner nombre a esa faceta intermedia y distribuido en el espacio público. Teníamos una pregunta fuerte sobre qué puede hacer una institución arte más allá de los muros de su institución en la que trabaja. Empezamos con la perspectiva de incidir en Tetuán, que era un barrio alejado del centro de Madrid, sin muchos recursos, y seguimos un itinerario de 3 pilotos más en barrios también periféricos, así muy alineados con las estrategias de regeneración urbana. Y lo más relevante, o que a mí me parece relevante en lo que quería compartir hoy con vosotros, es que tras 3 pilotos y escalar a un programa que se llamó Imagina Madrid, de 2 millones de euros, en las que ya se intervenía desde una perspectiva pública en todo el Ayuntamiento de Madrid. Cuando a los 2 años hicimos el programa de evaluación y ver qué había salido de todo eso, lo que habían salido eran lo que llamamos infraestructuras culturales abiertas de gestión ciudadana, que estoy segura de que aquí tenéis multitud de ejemplos de ellas, ¿no? Es como de cada uno de los proyectos, de las 7 intervenciones urbanas que se habían hecho, al menos 2 o 3 habían permanecido por cada territorio con este modelo de gestión o de cogestión entre ciudadanía y administración. Hay, de hecho, un proyecto muy bonito que para mí es muy ejemplar. Bueno, por un lado quedó la huerta de Tetuán, que ha estado activa mucho tiempo, ahora acaban de renovar el acuerdo con la administración. Y quizá a mí el que me parece más poético se llama Cinema Usera. Uno porque está en un mirador al sur de Madrid, en uno de los barrios como más tensionados, así por la población, el momento migratorio, falta de recursos y demás. Está en este punto elevado que se ve el sur de la ciudad entera. Me gusta mucho también pensar que a veces la contemplación, ¿no? O solo el cine puede ser como un espacio mirador. Y también porque ha acabado siendo una infraestructura que ha albergado muchísima cultura pública. Participar en el modelo de gestión, para que os hagáis una idea, la Policía Municipal, que tiene la comisaría justo al lado y da soporte, la Junta Municipal de Distrito, un teatro que se llama Cubic Fabric Independiente, que fue de las infraestructuras que lo gestó, y otra asociación, Espacio Culto, otra asociación vecinal del territorio con perspectiva cultural, y Zofío, que es un espacio clásico de gestión vecinal, o sea, es la típica infraestructura que condensa muchísima transversalidad. Y van ya 10 años de recorrido. Intermedia estuvo aportando recursos durante muchísimo tiempo hasta que el proyecto se hizo autónomo, concurren a sus propias convocatorias de subvención y la verdad que nosotros ya vamos a verlo. ¿Quiere decir, por cierto, esto siempre me gusta señalarlo, que algo deba ser eterno y para siempre? No, yo creo que las cosas responden a un momento y a un tiempo dado. Esta de momento sigue funcionando y vamos, yo como ciudadana muy usuaria. Solo porque, por una cuestión de rigor,
hay varios formatos, ¿no? Está también, por ejemplo, el formato de la caravana móvil. Hay proyectos que funcionan en forma de red y de encuentro más del ámbito reflexivo. Y este vídeo me lo voy a saltar. Y me gusta siempre poner en común que forma parte también de una realidad a nivel nacional, ¿no? Y que es una pregunta abierta, como este tipo de espacios han tenido su propia incidencia y de diferentes maneras en diferentes espacios del territorio español. Está la Harinera de Zaragoza, Astra en Guernica. Y bueno, siempre lo comentaba con Amparo, que en nuestras investigaciones siempre ponemos un ejemplo de Extremadura, la fábrica de toda la vida, seguimos la trayectoria de la cacharrería, habitar el palacio, bueno, forma parte un poco de esta genealogía de maneras de entender la cultura en el presente que tienen que ver con la participación, la gestión, la colaboración. Y bueno, pues yo creo que os dejo la presentación aquí con esta pregunta, ¿no? En esta suerte de genealogía, ¿qué lugar ocuparía algo como AUPEX, ¿no? Que yo creo que siempre en la construcción de genealogías, ¿no? Y de dotarnos de herramienta para conversar, para aprender, pues es una pregunta que puedo devolver. Y lo dejamos aquí, no sé si hemos conseguido ajustarnos. ¿Sí? Bueno, yo creo que un recorrido muy interesante y amplio, ¿no? de cuál ha sido vuestra experiencia, ¿no? Desde los inicios hasta ahora, cómo la cultura puede ser transformadora dentro de todo el territorio que vosotros también en el que intervenís. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a Azucena antes de pasar a la siguiente mesa de experiencias. ¿No? Continuamos entonces porque yo creo que lo ideal es que unamos esta ponencia con la mesa de experiencia. Voy a invitar a Azucena a que se quede aquí también, porque yo creo que va a ser interesante tenerla en este conservatorio, y entonces voy a invitar a subir a las siguientes personas que forman parte de esa mesa. Esta mesa se titula Valor social de la cultura, comunidad, territorio y descentralización, y nos acompañan Tony Álvarez González, bueno, podéis ir subiendo si queréis, que es gestora cultural con más de 25 años de trayectoria en Extremadura. Actualmente coordina el proyecto Red Maraña de Asociación de Gestores Culturales, partiendo de la convicción de que la cultura es un derecho esencial para construir una sociedad libre y sostenible. Muchos de vosotros ya la conocéis, su perfil destaca por su etapa como directora del Centro de las Artes Escénicas y la Música de la Junta de Extremadura, por el impulso de la muestra de artes escénicas, las Jornadas Internacionales de la Música o la coordinación de la redacción de la Ley de Artes Escénicas de Extremadura. Siéntate aquí, te cambio el sitio, si quieres, y así os sentís más cómodos. Tony Álvarez, aquí a mi izquierda. Voy a tardar un ratito porque quiero que sepáis bien quiénes son todos. Sí, tenéis que haceros un poquito más huequito para Juan Pedro. Juan Pedro, siéntate aquí, por favor. Siéntate o aquí, al lado de Amparo y... Sí, donde quiera. Donde quiera. Sí, no, es que al final lo hemos hecho así para ir un poco más rápido y hilarlo todo. Sí, si se puede sacar una silla más. Bueno, pues ahora vamos. María Jesús Blanco Lara, compañera de la Universidad Popular de Azuaga, directora desde hace 36 años, viene trabajando en la Universidad Popular. Ella empezó en la Universidad Popular como alumna de sus cursos antes de irse a la universidad, y cuando volvió es de estas personas que va a estudiar fuera, recoge todo el conocimiento fuera y luego vuelve otra vez al pueblo, primero en el área de cultura del ayuntamiento y después en la Universidad Popular. Bienvenida, María Jesús, muchas gracias. Javier Chavero Romero, que también es gestor cultural y responsable de la Universidad Popular desde el año 99, antropólogo, experto en gestión cultural.
precursor de las escuelas de música y folclore de la localidad, también director de Cogolla Folk y músico, que vincula la gestión pública y el patrimonio inmaterial. María Jesús y Javier nos darán esta experiencia desde la práctica cotidiana en las universidades populares. Amparo Moroño Díaz, a mi izquierda, es licenciada en Historia del Arte, especializada en Pedagogías Culturales y Educación en Museos, Gestión Cultural y Políticas Culturales de base comunitaria. Tras una destacada trayectoria en departamentos de educación y mediación artística en instituciones como el MACBA de Barcelona y el MUSAC de León, desde el año 2011 enfoca su interés profesional en el medio rural extremeño, también ha vuelto a Extremadura. En este ámbito acompaña procesos de investigación y producción cultural comunitaria bajo el prisma del pensamiento ecofeminista y las prácticas artísticas colaborativas, y en la actualidad compagina su labor como responsable del área de cultura en la Mancomunidad de municipios del Valle del Jerte con la docencia en la Universitat Oberta de Cataluña y la dirección artística en el Instituto de la Tierra. Entre sus proyectos más relevantes, que como bien ha comentado antes por encima Azucena, destacan la coordinación de Habitar el Palacio, el itinerario de prácticas artísticas ecofeministas y la iniciativa Mujeres del Valle en el Museo del Prado. Ella, bueno, esperamos que tú nos acerques esa experiencia o perspectiva de la escala supramunicipal, ¿no?, y el trabajo en red territorial. José Pedro Rodríguez es alcalde de Río Lobo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, que nos aporta quizá esa visión, yo creo que muy interesante desde la política local, ¿no?, cómo se aborda la cultura. En su municipio ha impulsado la Aldea Digital, un moderno espacio de trabajo colaborativo, coworking y multicultural, orientado a impulsar el emprendimiento y el desarrollo profesional en el corazón del mundo rural. Desde luego, Intermediae y Matadero nos sirve mucho de inspiración, ¿verdad? Es algo que hemos hablado antes, que tendremos que ir de excursión por allí. Y el Templo de las Artes, que también es un proyecto pionero diseñado para transformar el entorno rural a través de la tecnología, la creatividad y la colaboración. Y por último, Adela Zúñiga Mayoral. Gracias, Adela, porque ella es participante de la Universidad Popular de Talarrubia y vas a representar la voz de la ciudadanía, algo que, como has visto en la intervención de Azucena, es muy importante para todos nosotros. El estar en contacto directo con esta experiencia que vosotros y esa percepción que vosotros tenéis, así que bienvenidas a todos. Bueno, pues para iniciar el diálogo, después de toda esta presentación, que al final yo creo que es importante que nos pongamos en contexto, yo os había mandado muchas preguntas, pero tranquilidad, tampoco hace falta que estemos aquí muy estresados con esto. Quizás yo lo primero que os quiero preguntar para todos, el que quiera responder, es ¿qué papel tiene la cultura en vuestro territorio hoy? ¿Cómo lo veis cada uno desde vuestra perspectiva, ¿no? A cada uno hemos dicho que tenéis una perspectiva, universidades populares, gestores culturales, mancomunidad, participantes de la Universidad Popular, representante institucional. Entonces, ¿qué papel tiene la cultura en vuestro territorio? ¿Cómo lo veis actualmente? Bueno, buenos días. Yo no sé para qué iba a hacer un taco. Me he preparado tantas cosas. No, os explico. Yo como gestor cultural y técnico también de la Universidad Popular de Valdivia. Valdivia es una población chiquitita, no llega a 1.800 habitantes. La cultura en Valdivia, en concreto, en poblaciones tan pequeñas como nosotros, como la nuestra, cohesiona, crea riqueza. Crea riqueza porque todos los pueblos de aquí son rurales nos enfrentamos a un gran problema que es la despoblación. Y de una forma peculiar, porque la cultura parecía que no iba a traer, pero la cultura, las actividades culturales, todos los cursos que se realizan desde la Universidad Popular, ha hecho que gente vuelva a Valdivia, que Valdivia se mueva, que la población, sobre todo, que exista más participación ciudadana e interconexión entre distintos colectivos que antes estaban muy separados y que apenas tenían relaciones uno con otro. Entonces la cultura es súper importante en lo que yo he trabajado y luego también, evidentemente, el trabajo en red, porque yo a vosotras dos pues tengo frita muchas veces con la Asociación de Gestores Culturales y a mi Carmen Guernal, la pobre ahí, sufriendo.
Y los pueblecitos pequeños nos tenemos que valer mucho de nuestros, también en este caso nosotros también somos la única entidad local menor que pertenece a la red de teatro de Extremadura. Entonces, claro, nosotros nos hemos tenido que tragar y aprender mucho. ¿Y cómo se aprende? Pues a través de los contactos que hemos mantenido, tanto desde el punto de vista político como ya técnico, con otras experiencias y nuestro ayuntamiento de raíz, como es el Ayuntamiento de Villanueva. A ver, yo creo que la cultura... Ah, sí, he visto que... Por eso, no está encendido, ¿no? La cultura ha tenido y tiene un papel activo en el cambio social, cultural y económico de cualquier comunidad en la que se imponga como herramienta de transformación. Y ahora mismo tiene un papel importantísimo en cuanto a esa transformación por los usos que actualmente se está haciendo de la actividad cultural y de la participación en materia cultural. Yo creo que tiene un papel muy, muy activo. Buenos días. Bueno, en Talarrubias, el hecho de que exista la Universidad Popular, para mí, que soy usuaria de ella, muchos de las actividades que se ofrecen, pues es algo importantísimo. O sea, yo recuerdo mi época de juventud que no teníamos nada de nada, no teníamos acceso a nada. Estaba todo muy lejos, las carreteras eran muy malas y de repente he vuelto a mi pueblo después de muchísimos años y me encuentro con que aquí hay de todo. Puedo hacer lo que quiera, puedo aprender lo que quiera. Hay monitores de todo tipo de actividades. Puedes hacer lo que quieras. Entonces, para nosotros esto es lo mejor que tenemos en el pueblo. Esto y la banda de música. O sea, lo de la banda de música también es una cosa impresionante. Toda la juventud involucrada. Y la gente mayor metidas en todas las actividades que ofrece la Casa de la Cultura. Para mí es lo mejor que hay en Talarrubias, de lo mejor. Hay muchas cosas muy buenas, pero esto es de las mejores cosas que hay. Aprovecho. Qué alegría escucharte. Bueno, yo, como ha dicho Marta en la presentación, soy gestora cultural en una mancomunidad. Es decir, que la perspectiva, ¿no? Nuestra manera de entender el papel de la cultura es supramunicipal, es comarcal. Somos 11 pueblos, una comarca y la del Valle del Jerte. Y para nosotras, en la experiencia, yo voy a tirar un poco de una cosita que ha dicho Azucena que me parece muy importante, perdón, y es no tanto en el papel de la cultura, sino en el papel de ciertas formas de gestionar o de habitar los proyectos culturales, que no es lo mismo que la cultura. Los proyectos culturales que hacemos la gente que nos dedicamos profesionalmente a la cultura. Y otra cosa es la cultura del territorio, ¿no? Que es importante que hagamos en contextos profesionales esta distinción, ¿no? En nuestra experiencia en el Valle del Jerte, llevar ya 7 años, como llevamos con el programa de cultura, trabajando en dinámicas de trabajo colaborativas, en espacios de gobernanza público-comunitarios en los que nos sentamos, que Marta, yo creo que estuviste en uno de ellos, ¿no? En un laboratorio ciudadano en los que nos sentamos representantes políticos, equipos técnicos, ciudadanía, en espacios asamblearios para intentar construir política cultural de abajo arriba o podríamos repensar el abajo, pero bueno, a nosotros nos da la experiencia de entender que los espacios de producción cultural son semilleros de muchísima riqueza necesaria para el territorio, son espacios de pensamiento y de acción que nuestros campos y nuestras comarcas necesitan. O sea, cuando la gente, ¿no? Me gustaba mucho escuchar a Adela, cuando la gente de los pueblos en los que no hay centros culturales, museos, etcétera, nos acostumbramos a pensar juntas políticas culturales, qué tipo de necesidades culturales tenemos como comarca, como territorio, y buscamos juntas las maneras de darle una respuesta, adquirimos una fortaleza como comunidad
que es extrapolable a muchos otros espacios, ¿no? Y yo tengo la suerte de estar viviendo ese proceso y de poder entender ese poder, ¿no?, que tiene la producción cultural desde ese lugar. Claro, ahí es donde conectamos con esa importancia, ese valor social, ¿no?, que tiene la cultura en esa participación, en incidir también en los sistemas de gobernanza, ¿no? Y creo que ahí, pues, por ejemplo, José Pedro, perdón, nos podría también dar un poco su perspectiva en ese sentido, ¿no? Cómo esa participación desde la horizontalidad, que yo creo que todos coincidimos en que es muy necesaria, se hace presente.
no, porque os ponéis nerviosos y no puede ser. Sí, sí, coge ese, María Jesús. Muchas gracias, María Jesús. Por supuesto, al final estamos hablando de que quizás si queremos huir de la cultura como consumo y queremos seguir teniendo prioridad de la cultura como poder transformador y pensamiento, ¿no? Necesitamos esos espacios también de co-creación, de colaboración, de repensar, de enfrentarnos a problemas como comentaba Azucena, ¿no? De intentar a través de la cultura, el arte, resolver distintos problemas que pueda tener nuestros municipios o la ciudadanía y abordarlos desde ahí. En ese sentido, esos son algunos de los retos, ¿no? A los que nos enfrentamos. Y no sé si en ese sentido podíamos ver qué condiciones entonces serían las necesarias para enfrentarnos a esa situación que tenemos actualmente, para que la cultura sea realmente transformadora y accesible. ¿Qué deberíamos reforzar desde lo institucional, desde lo profesional o desde lo comunitario para avanzar hacia modelos más sostenibles? Os pregunto si alguno... Es una de las preguntas que nos había hecho Marta. Yo represento aquí una institución que lleva más de 30 años en el territorio y que tiene unos fines, unos objetivos que todos podéis ver en nuestra página web y que están relacionados precisamente con todo lo que estamos hablando aquí. La cultura es un derecho, como decía María Jesús. La cultura cohesiona, como decía Javi. Y la cultura tiene que ser colaborativa, como decía Azucena o como marcaba Amparo, o como estamos diciendo todos, ¿no? Lo importante es que estemos conectados, que es una de las cuestiones que también abordaremos, ¿no? Esas relaciones que se establecen o esas redes que se establecen, primero empiezan por lo local. Tenemos que relacionarnos, tenemos que contactar, tenemos que poner en el centro a las personas a quien dirigimos nuestro trabajo. Si empezamos por lo local y tenemos esa metodología en esa búsqueda de participación, llegaremos a una metodología colaborativa. Si no les pedimos que participen con nosotros en
en la planificación de la actividad, no les podemos pedir que participen luego como público de esa actividad exclusivamente. Nosotros desde la asociación como gestores tenemos esa entre comillas, obligación, porque forma parte de nuestras funciones, o sea, es una de nuestras funciones, la de buscar la participación, pero para llegar a esa colaboración, a esa participación colaborativa, para poder codiseñar esos proyectos. Y bueno, no me voy a extender mucho porque tenemos que hablar todos, pero un ejemplo de metodología colaborativa es un proyecto que iniciamos el año pasado de formativo, que Ajedreo. Con esa formación lo que pretendíamos precisamente era implantar una metodología colaborativa para llegar a proyectos replicables y colaborativos de verdad. O sea, si he hecho andar con 2 experiencias pilotos, Raíces que Avanzan, es porque confiamos en que las asociaciones de esa localidad donde intervengamos, o de esa mancomunidad, o de esa región donde se intervenga, van a participar en el desarrollo de ese videopodcast, que es el resultado final, ¿no? O sea, es una metodología que, si no se adquiere a través de la formación, va a ser imposible que empecemos a trabajar en ella. En esa formación nosotros invitamos no solo a los gestores o gestoras culturales del territorio, sino a concejales, alcaldes, personas que representen a asociaciones, y por una motivación o por un motivo concreto. Y es que no tenemos un gestor cultural en cada territorio, sino concejales que se están dejando la piel intentando gestionar de la mejor forma que pueden su territorio, su localidad. Pues a esas personas también queremos integrar en nuestra formación, para luego poder hacer esos proyectos colaborativos, llevarlos a cabo. Sí. A ver, yo creo, no sé qué os parece a vosotros, pero creo que lo fundamental, primero va para que esa cultura sea realmente transformadora, accesible para todos. Creo que lo primordial es primero una implicación de todas las partes, una implicación desde los políticos, los técnicos, tejido asociativo, público en general, escucharlos, ver qué necesidades para luego hacer una oferta más equilibrada. Luego, una continuidad de todos los proyectos, no que a veces se empieza un proyecto, se corta, entonces esa continuidad en el tiempo. Y luego, bueno, voy a abrir un pequeño melón, creo que una dignificación de la profesión. Primero, un conocimiento del oficio, permitidme la palabra. Los que estamos aquí llevamos toda la vida trabajando en cultura. Todos sabemos las funciones de un gestor cultural. Bueno, depende porque ayuntamientos más pequeños pues tienen una serie de funciones, pero no hay una delimitación de funciones en muchos casos. Pero si salimos de aquí, realmente conocen nuestra labor, realmente conocen el oficio de un técnico de cultura, porque cuando tú preguntas, alguien te pregunta, ¿qué te dedicas? Pues yo soy gestor cultural, ¿eso qué es? Y si tú le dices, pues organizo las fiestas de mi pueblo, ya vale. Eso no es un gestor cultural. Entonces creo que la profesión, el dar a conocer las labores de los técnicos de cultura es fundamental. Entonces tenemos que escuchar todas las partes. Creo que la implicación de todas las partes es fundamental para conseguir pues poder organizar y programar actividades que puedan conseguir los fines que queremos, ¿no? Sí, pero en ese sentido, ¿cómo creéis que se puede dar a conocer un poco más? ¿Cuál es el papel del gestor cultural o del director de la Universidad Popular? Porque promoviendo esos espacios horizontales en los que, como Toni hablaba, en los que todos los agentes estén representados, ¿no? Tanto los institucionales, ciudadanía, asociaciones, profesionales del sector cultural, creativo y demás.
¿Cómo podríamos hacer para que conozcan en toda su dimensión toda la capacidad que hay de mediación o de llegar? Es complicado. Todo eso que hablaba Toni es fundamental. Es fundamental y, bueno, las universidades populares llevan haciendo esa labor durante muchísimos años, cursos de formación, este tipo de historias. Pero no lo sé. Fíjate lo que te digo, no lo sé. No te puedo decir. Me falta el reconocimiento profesional a gente que se parte la vida y que se deja la vida en sus pueblos, sobre todo los pueblos más pequeños. En pueblos más pequeños que yo entiendo que a veces, a ver, cuando yo hablo en cualquier ayuntamiento pequeño, todo el mundo tiene más o menos delimitadas sus funciones. El técnico en cultura puede acabar haciendo absolutamente de todo. Está bien, por un momento determinado, pues está bien, porque, bueno, hay que terminar el evento, hay que hacer todo lo posible, pero eso menos valora nuestra profesión. También entiendo que, claro, hay una temporalidad de casi la mayoría de los técnicos de cultura que tampoco pueden decir que no, porque a lo mejor tienen un contrato de 6 meses. Entonces, esa problemática la tienen. El técnico en cultura, yo llevo 36 años y sigo escuchando gente que va y entra 6 meses. Yo en mi universidad popular tengo un técnico que cuando se está enterando se tiene que ir, cuando está trabajando eficazmente se tiene que ir. Es un problema importante y entonces es que en los ayuntamientos, por ejemplo, nunca nadie se plantea el trabajo de otros puestos. En algunos ayuntamientos no están ni siquiera los técnicos de cultura en los RPT. Entonces, no lo sé, porque yo llevo 36 años machacando este tema, abriendo este melón donde puedo y donde me dan el foro para hacerlo. Pero creo que es fundamental que el trabajo de técnico cultura. Entonces, perdóname, te voy a decir una anécdota. Ella me llamó un día y me dice, ¿cómo estás? Digo, bueno, ¿qué estás haciendo? Digo, aquí estoy con el Burnout. Y me dijo, ¿con qué? Digo, con el Burnout. ¿Por qué? Porque yo me lo tomo a risa, pero no, el técnico en cultura no puede estar quemado continuamente si quiere hacer nuevas propuestas y quiere escuchar a todas las partes y tiene que hacer una labor, vosotros lo sabéis, los que estáis aquí, no hace falta que os lo diga. Entonces creo que es fundamental y no lo sé, Marta, de verdad que te digo que no lo sé. A ver, los compañeros, Amparo, para tú también. Porque a mí me parece fundamental. Yo creo que para la pregunta que nos hacía Marta, ¿no?, que es cómo dignificar o poner en valor, yo creo que más que contar, ¿no?, o gastar discurso en poner el valor, hay que hacer una serie de cambios estructurales que dependen de políticas o de decisiones políticas, institucionales, presupuestarias, ¿no? El papel del gestor o la gestora cultural en nuestros ayuntamientos y mancomunidades es frágil, relativamente nuevo, no sé por qué, porque las mancomunidades tienen una tradición. Yo tengo compañeras en mi mancomunidad que llevan 35 años trabajando y yo llevo 7. Y cuando yo me incorporé, y ahora que hemos entrado con el programa de Cultura Viva de la Diputación de Cáceres, que se ha contratado una gestora cultural en cada mancomunidad, de 16 mancomunidades de la provincia de Cáceres, 2 tenían una gestora cultural y 14 no. Es decir, pero sí que había trabajadoras sociales, pero sí que había técnicas informáticas, pero sí que había agentes de igualdad, pero sí que había dinamizadores deportivos. Es decir, de entrada, una manera de dignificar simplemente es considerar que es necesario que estemos, que es necesario que haya trabajadoras culturales en las administraciones públicas locales y comarcales, al igual que otros perfiles, que estén en las RPTs, como tú decías, que tengan unos salarios equiparados al resto de trabajadoras compañeras de la mancomunidad o del ayuntamiento. Y solo con ese cambio estructural, sin necesidad de discurso ninguno, ya estás poniendo en valor. Porque además, si estas personas que entren están formadas, van a desarrollar un trabajo con una dignidad, ¿no?, y con un anclaje en el territorio que va a generar transformaciones, ¿no? Para mí depende
estas cuestiones. En cuanto a los retos, ¿no?, que nos planteaba Marta, para mí un reto fundamental es el tiempo. O sea, los procesos necesitan tiempo. Ya no te digo una contratación de 6 meses, ¿no? Pero, o sea, eso ya es una locura. Pero nosotras, cuando hicimos el proceso participativo de Habitar el Palacio, hicimos 2 años y medio. 2 años y medio de proceso participativo con 2 preguntas a 10.000 vecinos y vecinas de 11 municipios, que era qué papel juega la cultura, o sea, qué necesidades culturales e inquietudes tenemos como gente que vive en el rural del norte de Extremadura, pregunta 1. Pregunta 2, de qué manera tener un espacio, que era lo que nosotros reivindicábamos, porque es muy importante, una universidad popular, un centro, ¿no?, cultural, un espacio de cultura comunitaria, como reivindicábamos nosotras, de qué manera contar con un espacio puede ayudarnos a resolver esas necesidades culturales que tenemos. Y en torno a esas 2 preguntas, 2 años y medio con metodología de investigación, acción participativa, con metodología de laboratorios ciudadanos, serio, ¿no? Y eso solo para empezar a trabajar. Eso era el previo, antes de empezar con un proyecto. Es decir, el tiempo es otro recurso. Y luego las gobernanzas, muy importante. La experiencia que yo tengo con esto y a cabo, porque yo me lo había preparado, entonces eran las 3 cocinas que había apuntado, las gobernanzas. Mi experiencia en estos 7 años como trabajadora de una administración pública es que efectivamente no tenemos ese hábito. Es muy bonito decir que hay que sentarse equipos técnicos, ciudadanía y personas con responsabilidad política juntas a pensar, a codiseñar, pero ni las personas que ocupan cargos públicos tienen ese hábito, ni las personas técnicas tampoco, por una cuestión de cultura, ¿no? O sea, como de herencias, ¿no? Hay que cambiar imaginarios, hay que cambiar modos de hacer. Los vecinos y vecinas están acostumbradas también a recibir la cultura en paquetes, como paquetes que aterrizan en el territorio, entonces están muy posicionados en el rol de consumir, de recibir, de escuchar, y meter un terremoto a todo eso, ¿no?, y transformarlo en otros modos de hacer, tiene sus resistencias, sus tensiones, sus conflictos que hay que atravesar, y vuelvo otra vez con el tiempo, ¿no? Entonces, para mí esas serían como 3 cuestiones básicas en cuanto a los retos. De hecho era la siguiente pregunta, ¿no?, de que cómo podemos sostener esos procesos a largo plazo, ¿no, Javier? Bueno, yo partiendo de derecho, estoy casi de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Hombre, uno de los retos, desde luego, yo creo que es la profesionalización. Nosotros mismos tenemos que ser muy buenos profesionales. No todos lo somos, ¿sabes? Y luego también es importante, tenemos que dejar de pensar en tercera persona y empezar a pensar en primera persona. No hacemos, tenemos que hacer nosotros. Tenemos que primero intervenir nosotros, con la ciudadanía, con los políticos cada mes, por lo menos yo, con mi experiencia, más implicado. Vamos, yo desde luego, aunque estoy de acuerdo con lo que dice, que hay poca implicación política, yo en mi casa, no, bueno, sí, casi en mi casa, en mi caso, puedo decir todo lo contrario, me conocéis. O sea, yo un gesto cultural en una entidad local menor, trabajando desde el 99, eso era impensable. Pero yo sí que reconozco que hay poca implicación política. Cada vez hay más. Nosotros siempre, nuestra forma de trabajar, y es un reto diario, porque hay veces que cuesta trabajar. Nosotros siempre que nos ponemos a trabajar para realizar incluso programaciones, siempre tenemos en cuenta 3 ejes: político, ciudadanía y nosotros, como agentes culturales. Proponemos, dejamos que nos propongan, y luego, sobre todo, hace falta también una estabilidad financiera. Porque, sobre todo, nosotros aquí en Extremadura, que el 80% del pueblo de Extremadura son de menos de 3.000 habitantes, jugamos con unos presupuestos muy ajustados y tenemos que hacer chiribitas. Pero, claro, tenemos que buscar también otra fuente de financiación.
que con participación ciudadana, porque aquí lo escucha el alcalde, nosotros cuando hicimos lo del Contenedores de Arte allí en Valdivia, luego te das cuenta que la población está ávida de que cuentes con ella. Por eso, tenemos que empezar a pensar en primera persona, ya sea del singular y del plural, y dejar la segunda y las terceras personas. Y, sobre todo, bajo el punto de vista, no puede estabilizar a una persona, a un trabajador o trabajadora, si ese trabajador o trabajadora no es profesional. Es que el problema es que hay mucho intrusismo. Yo, igual que muchos de aquí los que estamos, nos formamos como gestores culturales cuando los estudios ni siquiera existían. Y nos hemos preparado, primero porque nos gusta el trabajo. Entonces, los primeros culpables somos nosotros mismos, que no incidimos ahí. Y dentro, por ejemplo, de las universidades populares, yo siempre pongo como ejemplo a UPES porque habéis conseguido, y hemos conseguido entre todos, profesionalizarnos a los técnicos y trabajadores que estamos en las universidades populares, como formadores, como monitores, como directores, como todo. Y a partir de ahí es cuando ya podemos empezar a marchar. Y ya está. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Bueno, sí, vale, Adela. Yo quería decir que, desde luego, desde la parte que me toca a mí, que es como usuaria de la Universidad Popular, no tenemos ni idea de lo que hacéis. O sea, me estoy quedando alucinada del trabajo que tenéis. Solo queremos a ver qué nos ofrecen, a ver si participo, a ver, pues esto no me gusta, aquí no lo hago. Yo creo que nosotros, los que estamos aquí en los pueblos, que tenemos esta suerte de contar con esta Universidad Popular, tenemos que apoyar y estar... bueno, yo lo intento, yo todas las cosas que... Hombre, no, claro que lo sé, claro que lo sé. Y además, si es que digo lo que dije al principio, es que lo que yo veo que tengo ahora en mi pueblo, que no lo he tenido nunca, yo lo quiero aprovechar. Cuando organizan muchas cosas que se organizan, y vamos 3 detrás de la comitiva. Digo, la gente no participa, la gente no sabe el esfuerzo que hay detrás de esto que están haciendo. Y es que como no sigamos detrás de ello, nos lo van a quitar. Nos quedamos sin ellos. O sea, yo, Carmen y compañía, os doy las gracias por lo que tenemos aquí en Talarrubias. Bueno, no sé si tiene algo que ver la banda, la escuela de música, porque sabes que yo soy un fan número 1 de la escuela de música, porque la juventud que hay aquí involucrada en esto no la ha habido en la vida. Entonces, bueno, pues aquí no hay mucha gente del pueblo para decirles, vamos a seguir a la Universidad Popular, vamos a apoyarle, vamos a estar con ellos a lo que necesiten, porque es que es lo que nos toca, estar con vosotros y reconoceros el trabajo que hacéis tan impresionante, que no lo sabía hasta ahora, me estoy quedando muerta. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, Adela. Eso es, pues nos conectamos. Yo solo quería reforzar lo que Javi estaba diciendo, y es que la metodología de trabajo que tienen ellos, la de, diseñamos con la ciudadanía y proponemos al político con la ciudadanía, ese acompañamiento es la clave del éxito. No solo de participación, como antes decía, del público, sino como participación y colaboración de la ciudadanía en el proyecto. O sea, esa implicación es la que todos buscamos. De hecho, en respuesta a son necesarias que la cultura sea realmente transformadora y accesible, algo que yo tenía anotado fundamental es la formación de los técnicos y la formación del público, la formación de esa ciudadanía que va a recibir y que va a participar en la creación de esos proyectos. Yo creo que eso es fundamental. Que al final... Y nosotros estamos ahí en ello. O sea, sí. En la Asociación de Gestores, sabéis, y de Gestoras Culturales, sabéis que ahora está en marcha con la Universidad de Extremadura un máster en gestión cultural, pero esa es como la formación máxima, ¿no? Aparte de esa formación, nosotros tenemos una formación continua para perfeccionar nuestro trabajo. No para... Claro.
No, esa formación continua. La vuestra es ya la formación, solo te incido en eso, ya la formación máxima puede ser un máster en gestión cultural. Ya existe el grado de gestión cultural universitario. Solo un apunte nada más. Yo no he dicho que, vamos, no lo sé si lo he dicho, pero si no echo para atrás, no digo que no Extremadura es tan distinto en todo que no. Estoy de acuerdo, pero sí. yo hablo de mi caso particular. No, pero si te doy la razón, que está fría, siempre, estoy medio muerta siempre. Que no, lo que quiero decir es que no podemos caer tampoco en generalizar nunca, porque en nuestro territorio es tanta la diferencia entre una localidad pequeñita que hace de todo para poder tener una actividad, y luego a lo largo del tiempo también hay muchas personas en el proceso, unas se implican más lógicamente y otras menos, ¿no? Pero yo sí te doy la razón que a veces también tenemos que entonar nuestra mea culpa y somos los primeros que tenemos que incidir y ser la mosca que estemos... Yo me refería también en lo de primera persona por el tema de a ver qué hacen, a ver qué hacemos con todo. O sea, qué hacemos entre todos, no qué hacéis vosotros. Oye, proponedme a ver qué hacemos entre todos. Aquí tenemos dos claros ejemplos cómo haciendo entre todos salen estas pasadas. Esto es una pasada. Yo, dentro de lo que cabe, salvando mi modestia, lo que se hizo en el Contenedores de Arte allí en Valdivia, en un edificio que estaba denostado, y ahora tenemos ahí un centro joven y un gimnasio con cosas preciosas que hicieron distintos colectivos, yo estoy súper orgulloso. Por eso digo que más que pensar en a ver qué hacéis, a ver qué hacemos. Que no es como crítica. Que yo lo que te quería decir es que a veces en el proceso de debatir o de dialogar, a veces tendemos un poco a generalizar y hay gente que con muy pocos recursos saca cosas impresionantes y hay gente que está súper implicada y desde los políticos a técnicos hay de todo en todos los pueblos, ¿no? Bueno, ahora os voy a dar yo la visión desde la parte Exacto. política, que es diferente a ver, Es verdad que en Extremadura somos ayuntamientos pequeños, la mayoría, y hay muchas veces que el equipo de gobierno, el alcalde, la alcaldesa, quien esté tomando las decisiones, muchas veces prefiere contratar un plan de servicios múltiples para que el vecino tenga los caminos sin hierba antes de que poder contratar a lo mejor un gestor cultural, porque, bueno, pues a lo mejor porque los vecinos se lo están pidiendo a lo mejor más, ¿eh? Bueno, eso partiendo de ahí, porque hay pueblos pequeños que cada uno tiene sus necesidades. Yo en concreto ese problema no lo he tenido nunca, o esa circunstancia nunca se me ha dado a mí. Yo tengo contratado a un gestor cultural y bueno, pues hace el trabajo muy bien, hace el trabajo suyo, hace más trabajo todavía y ayuda muchas veces a tomar decisiones. Mira, yo sin ánimo de sacarme una conversación profunda ni nada, tomé la decisión, venía a Río Lobos, yo llevo 10 años de alcalde. Venía a Río Lobos de una tradición taurina, pero cuando venían fiestas y demás siempre decía, bueno, habrá toros y lo de siempre. Pues ¿cómo que toros y lo de siempre? Es que eso no, porque la gente va sin ganas. Entonces eso no podemos continuar así, hay que innovar, hay que cambiar y tenemos que sacar cosas nuevas. Entonces tomé la decisión de, bueno, se acabó los festejos taurinos. Nada. Y los cambiamos por más teatro, más cine, más música y más estar en la calle con la gente, más pasacalles, más cultura al final. Y el primer año alguien protestó, el segundo ya nadie protestó. Al tercer año lo que hice fue una de las cosas más machistas que me parecían, bueno, yo desde lo que se ve desde el ayuntamiento, fue eliminar totalmente las damas y las reinas. O sea, yo no quiero que haya nadie que esté mirando a una niña porque sea más guapa y la otra porque sea un poquito más gordita, pues no puede estar ahí. No, entonces fuera, también me lo cargué. Son cosas, a ver, con el perdón me lo cargué. Son cosas que se cambian por otro estilo de culturas diferentes que nos van haciendo avanzar y que la gente se fija un poco más en ellos. Cuando nosotros decidimos reconvertir la iglesia, que por cierto no lo he dicho antes, pero está desacralizada, fue la única condición que le puse al dejado, que se desacralizase la iglesia. Cuando pusimos en marcha ese proyecto, lo entendía casi que toda la gente de alrededor, excepto los propios vecinos de Río Lobos, porque muchos decían que si ese era el sitio más importante donde gastarse el dinero. Y a lo mejor no era el sitio más importante bajo su perspectiva, bajo su mirada,
Pero bajo una mirada de la cultura, una mirada de futuro de la sociedad, sí, claro que era el sitio más importante, porque había otros fondos para otras cosas, y si no, habrá que buscarlo. Pero ese sitio había que sacarlo adelante porque era importante tenerlo, ¿no? Entonces, ¿la cultura es necesaria? Claro que es necesaria, muy necesaria. Y lo que tenemos que hacer es una transformación social para darle la importancia que requiere la cultura, como bien estáis diciendo vosotros. ¿Que nos llevará tiempo? Pues a lo mejor nos lleva tiempo, pero poco a poco tenemos que ir consiguiéndolo. Y sobre todo desde las administraciones, sin tener miedo, no pasa nada. Si equivocarse, nos equivocamos todos. Vamos a dar el paso. Y si no funciona, pues volvemos otra vez para atrás. Pero siempre mirando una perspectiva más de futuro y una perspectiva de una cultura, pues que no sea la de siempre, porque si no al final acabamos en aburrimiento. Los toreros de siempre. Pues no, no va a haber los toreros de siempre. Vamos a dar un cambio a la cultura. Y vamos a dar un cambio más futurista, un cambio mejor. Nada, no sé, bueno, hasta ahí, si tenéis una opinión. Yo decía que quería intervenir. Y al final la persona que tiene que salir de viaje. Pues bueno, yo creo que hemos dado la perspectiva desde todas las posiciones. Muy de acuerdo con muchas de las cosas que estáis comentando, porque al final, bueno, es que tenemos que cerrar. Lo siento mucho, me encantaría que siguiéramos en esta conversación porque creo que se ha puesto bastante candente y bastante interesante. Para cerrar, me gustaría recoger una idea que yo creo que ha atravesado toda la conversación, ¿no? Que finalmente es muy importante tener a la cultura como infraestructura social, como ese espacio de relación, de aprendizaje y de construcción de comunidad, pero al final implica también trabajar en red, trabajar a las diferentes escalas que comenta Azucena, desde la diversidad de agentes que estén todos implicados y con una mirada a largo plazo, como decía Amparo, porque con proyectos anuales es muy difícil avanzar, es algo que cada vez se nos hace más complicado y hace que lleguemos al burnout, como dice María Jesús. Es que no llegamos, siempre estamos con esa sensación de que no llegamos, de que estamos hasta arriba y quizá esa mirada a largo plazo es necesaria que se vaya instaurando en nuestra forma de trabajo para poder darle su tiempo a cada momento. Yo creo que todos estáis de acuerdo conmigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Continuamos con la siguiente fase de la asamblea. No sé si alguien se ha caído. Ay, madre mía. Muchas gracias por habernos acompañado.